Pasan 7 años de incumplimiento de un fallo de la Corte. Mañana se cumplen, es el fallo Mendoza, que tiene que ver con el saneamiento del riachuelo, que implicaba la relocalización de 1.334 familias de la Villa 2124. Hasta ahora había que relocalizar 1.334. Solo relocalizaron 107. Que además hemos visto hasta alcanzarnos las imágenes de la mugre en la que tienen que vivir, ¿no? Bueno, no se construyeron las viviendas necesarias, las familias, como dice Magda, viven en condiciones horribles, y la realización de estas obras depende de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es ACUMAR, formada por el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Horacio Corti es el defensor general de la ciudad, está en mi teléfono. ¿Qué tal, Corti? Acá, Magdalena y Lanata, ¿cómo va? Bien, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo puede ser que se han pasado 7 años? Sí, en realidad es una situación muy compleja. Primero hay que decir que la sentencia de la Corte es una sentencia inédita, porque decidió abordar una problemática histórica que finalmente diferentes gobiernos, el sistema político en general no pudo solucionar, que es la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. María Julia Alzogaray, entre otros, ¿no es así? En realidad fueron yo diría como muchas generaciones, ¿no? Sí, claro. Un problema colectivo y que no pudo solucionarse, la Corte dio esa sentencia. Ahora, perdón, Corti, pero ¿de qué sirve una sentencia si nadie la cumple? Bueno, se ha cumplido, al menos en el ámbito de la ciudad. Nosotros intervenimos como Ministerio Público asistiendo a todas las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad, de acuerdo a un censo que ya tiene varios años, en rigor la totalidad de familias que tenían que relocalizarse eran 2.200, de las cuales aproximadamente 400, hacia el 19%, es lo único que se relocalizó. O sea, muy poquito. A mí la producción me pasa 107 se relocalizó. Lo que pasa que eso puede ser porque es de la Villa 21-24, lo que pasa que a la vera del riachuelo hay varios asentamientos. Está la 21-24, la Villa 26, la gente que vive en el barrio La Madrid, que es en La Boca. Entonces, el censo de todas esas familias, hace varios años son 2.200, pero imagínense ustedes que en virtud justamente del incumplimiento que hace demorar el traslado, hoy en día nosotros estimamos en que son 3.000 las familias, a pesar de que se hayan relocalizado 400, porque la vida continúa y la realidad sigue su curso, y entonces es como que por más que se haya cumplido una parte, el problema hoy es aún mayor. Pero entonces, ¿qué piensan hacer? Bueno, acá hay muchas cuestiones muy complejas. Por un lado, la Corte en su momento designó un juez delegado, que era el juez Armela, el juez federal de Quilmes, y hoy en día es el juez federal de Morón. Ahí ya hay una cuestión un poco problemática para el vecino de la ciudad, y es que tiene que ir a litigar a otra jurisdicción que está lejana a la propia ciudad. Un segundo problema, y yo cuando lo cuento, la verdad es insólito. Todos los vecinos, en realidad, que tienen que ser relocalizados, es una especie de desalojo forzoso. Le dicen, ustedes viven en un lugar que está contaminado y como consecuencia de esta sentencia, ustedes van a tener que ser relocalizados. Y no fueron parte del expediente que se originó, son parte como consecuencia de la sentencia. Sin embargo, no son reconocidos como parte del expediente. ¿Esto qué significa? Que si hay una audiencia ante el juzgado y se reúne ACUMAR, el IBC, autoridades públicas, la persona afectada sobre la cual se está decidiendo su destino no va. Y no puede ir, porque dicen los jueces que no es parte. ¿Y por qué no es parte? Porque en su momento la Corte no los reconoció. Pero claro, ¿cómo los lo iba a reconocer si son afectados, digamos, por la sentencia como consecuencia de la sentencia? Y de hecho tenemos presentaciones en la Corte para ser reconocidos como parte, y estamos esperando una resolución de hace bastante tiempo, porque es un derecho muy obvio. De hecho, los vecinos de todos estos barrios ya han hecho 4 presentaciones en la Corte para poder explicar personalmente ante la Corte cuál es la situación en la que están y exigir, antes de todo, ese derecho básico que es el derecho de ser escuchado. Nicolás. Justamente le iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo reacciona la gente? Más allá de los trámites burocráticos, ¿hacen alguna acción
Primero, bueno, la gente tiene una alta cultura institucional, a pesar de las condiciones indignas en las que viven. Entonces, por ejemplo, en cada asentamiento, en cada villa, hay reuniones semanales para ver cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones, cuáles son las presentaciones judiciales que se hacen. Y algo que sucede, y es que en general cuando hay unas críticas a la legitimidad del sistema, es una crítica a la legitimidad que tienen, por ejemplo, el sistema político. Pero acá se produce algo muy curioso, que hay una decisión que es de la máxima autoridad judicial, que es lo que no se está cumpliendo. Y lo que se empieza a socavar es la creencia en la propia justicia. No sé si... Le pregunto, Corti, la relocalización, ¿de qué manera se lleva adelante? Bueno, acá es algo interesante porque algo que consideran las personas, y nosotros como sus abogados creemos que tienen su derecho, ellos lo que piden es, por un lado, estar informados, es decir, saber si uno se va a mudar en 6 meses, en un año, en un año y medio, para saber qué hacen mientras tanto, porque mientras tanto siguen viviendo en ese lugar. Y por otra parte, participar en ese proceso, poder hacer que su voz se escuche. Y esas dos tareas son muy difíciles. Primero, como al no ser considerado parte en el expediente, es una lucha cotidiana el hecho de ser escuchados. Por ejemplo, hay unos mecanismos muy buenos que son mesas de trabajo, pero en general cuando se pone conflictivo se le dice, bueno, pero finalmente ustedes no son parte. Pero Corti, perdón, ¿cuánto hay una evaluación, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda en aumentar el grado de plomo, de tolueno, de todos esos elementos químicos mortales en sangre? Es decir, ¿hay una evaluación de que 6 meses, 1 año, 2 años pueden llegar a ser letales? Y eso es algo que surge de la propia sentencia, y después del proceso de ejecución surgió un criterio que es que fue uno de los posibles, y es que tienen que ser relocalizadas las personas que están ubicadas. Se utilizó un concepto del Código Civil que es el Camino de Sirga, que son los 35 metros lindantes al río. Y bueno, pero miren ustedes, nada nos asegura que la persona que vive en el metro 36 efectivamente tampoco está expuesta. Y a su vez, miren los problemas que hay. En algún lugar donde se relocalizó alguna persona, se demolió la casa, y en vez de haber una restauración del lugar, en ese lugar se generó un baldío. Y la persona que vive en el metro 36 empezó a vivir peor que antes. Entonces, algo que falta, no solo la planificación de la relocalización en cuanto a tiempos, información, en cuanto a logística, sino una política habitacional para todas las personas que siguen viviendo del metro 36, por ejemplo, en la villa 21-24. Los responsables directos de esto son el gobierno de la ciudad, de la provincia y de la nación. Cada uno en su jurisdicción. En el caso de la ciudad hay una responsabilidad directa del gobierno de la ciudad. En cada jurisdicción hay como problemáticas muy ¿Y la Corte no ha multado a ninguno de los estados? No, porque hay jueces delegados, y también se da como el proceso es muy inédito. Cada resolución de un juez delegado, uno no tiene una cámara de apelaciones para discutir, sino que uno tiene que ir a la propia Corte. Y la Corte tiene los tiempos para resolver otro tipo de causas. Imagínense que nosotros hace 1 año presentamos un informe sobre la situación, 1 año y 2 meses, y al año se proveyó teniéndose presentes escritos. Nosotros ahora estamos por presentar otro escrito luego de haber transcurrido ese año. A lo que voy es que hay una discordancia entre los tiempos procesales o judiciales que tiene una última instancia federal como es la Corte, y los tiempos reales de las vidas cotidianas de las personas que viven la situación y que la sufren, y que según la propia Corte son los afectados por la problemática. Gracias, Corti, por la comunicación. Horacio Corti, quien hablaba de Defensor General de la Ciudad. Es increíble esta historia. 7 años hace que no se cumple un fallo de la Corte que implica relocalizar a alrededor de 2.000 familias.